Zoom 95, Radio Local. Tenemos aquí a nuestro flamante colaborador, hoy Contralor del Congreso del Estado. Pero bueno, hay que recordar que él es historiador. Bueno, son muchas cosas, ingeniero, abogado, hasta pelotero, el bolas de humo le decían, ¿no? Pero eso de bolas de humo no me queda claro si es por el béisbol o por la polaca, ¿no? Esa de andar tirando bolas de humo confusas, confundir al enemigo. Yo creo que mi querido Benjamín Gagiola, ¿cómo estás? Muy historiador bien. También, pues, ¿no? También fuiste presidente, ¿no? De la Sociedad sobre esa historia. ¿Qué año fue más 2014, o menos? 2016. 2016, bien. Y nos vienes a hablar, pues, del echeverrismo, ¿no? Ese tan llevado, tan traído, no solamente hoy por su muerte, hace mucho, incluso cuando llega Fox, ¿te acuerdas, no? Se hace toda una parafernalia ahí de la Comisión de la Verdad y no pasó nada, ¿no? El señor a lo más que llegó es estar en un arresto domiciliario, ¿no? Y bueno, personaje oscuro, ¿no? De nuestra historia acá política de México. Pero bueno, te dejo los micrófonos y bueno, como siempre, un gusto tenerte acá, Benjamín. El gusto es mío, como siempre, Aarón, compañeros de Radio Escuchas, porque es eso, es un gusto estar aquí en esta cabina donde se ventilan temas tan importantes con gente tan significativa. Fíjate, Aarón, que lo dices muy bien. Podríamos hablar de Luis Echeverría, político. Podríamos hablar de Luis Echeverría, creador de instituciones. Podríamos hablar de Luis Echeverría, y lo vamos a hacer, de Luis Echeverría, represor. Podíamos hablar de Luis Echeverría, que se paseó por el mundo enarbolando la bandera del tercer mundo y de los países en desarrollo. Podemos hablar de mucho de Luis Echeverría, pero ¿qué te parece si hablamos de las muertes de Luis Echeverría? Hace un par de días, su muerte física, 100 años vivió ese mestizo, por así decirlo, de indio mexicano y vasco. Incansable Echeverría, un hombre que terminaba sus jornadas de trabajo a la 1 de la mañana y a las 6 de la mañana ya estaba otra vez en el gabinete de nueva cuenta dando instrucciones. Pero inagotable también para hacer política, una verdadera máquina de hacer política, uno de los políticos mexicanos con mayor vocación para la grilla o la política del siglo XX. Pero hablemos de las muertes, ¿qué te parece? Mira, a ver, venga. ¿Cuándo murió Echeverría? Uno puede decir, como presidente murió cuando entregó el poder a López Portillo el 76. Bueno, yo alargaría esa muerte hasta que Portillo lo exilió como embajador en las Islas Fiji. Yo dijera que ahí se dio la primera muerte política de Luis Echeverría. Nunca más Echeverría volvió a ser protagónico. 1. 2. ¿Cuál es una segunda muerte de Luis Echeverría, por decirlo de esa manera? Cuando lo alcanzan las manos reivindicadoras y exigentes de los damnificados de la Guerra Sucia, de Tlatelolco y de Corpus Christi del 71. Ahí Echeverría es enjuiciado, es indiciado, no es sentenciado. ¿Y cuándo sucede otra muerte de Echeverría? La muerte física o biológica hace un par de días, repito. Pero debo decir que si bien iniciamos con las muertes de Echeverría, aquí lo importante de Echeverría, a mi juicio, es el balance. Un balance que no sea ni apologético ni satanizador. Hablar de Echeverría es complicado, porque tiene cosas buenas y cosas malas. Hablemos de las cosas buenas y luego de las cosas malas, y dejemos para el final, si te parece, Aarón, una especie, si no de calificación, sí de juicio personal. A ver, Luis Echeverría es uno de los hombres referentes de la política mexicana en el siglo XX. Está a la altura, siendo diferente, de Miguel Alemán, de Lázaro Cárdenas, de Calles y demás, porque es un presidente creador de instituciones. Ejemplo, es el creador del CONACYT, es el creador del Infonavit, es el creador del Fonacot, es el creador de los estados de Quintana Roo y de Baja California Sur. Es un hombre que reparte la tierra, es un hombre que reivindica el movimiento obrero, ferrocarrilero sobre todo. Es un hombre que enarbola la bandera del tercer mundo y se convierte, junto con Joseph Broz Tito, ex Yugoslavia, en referente de los países no alineados. También así que tenían centro de estudio del tercer mundo en la Ciudad de México, en su casa, en San Jerónimo, Distrito Federal, ex Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Es un hombre que interviene siderúrgicas, que interviene mineras, que expropia ingenios azucareros. Es un hombre creador de tecnológicos universitarios. Es un hombre que le da un folclore al mexicanismo gubernamental.
Y podemos hablar de muchas cosas más de Luis Echeverría Álvarez, pero también es un hombre que devalúa la moneda, es un hombre que endeuda al país, es un hombre que reprime a la exguerrilla y a los rebeldes del movimiento universitario y político de los 70s. Es un hombre que está detrás, sin duda, de la guerra sucia contra estos. Es un hombre que le quiebra la economía al país porque burocratiza el gobierno, genera un déficit fiscal y simple y sencillamente le hereda a José Portillo un pandemonium, que aunque Portillo va a nivelar más o menos su primer año de gobierno, la petrolización del país va a hacer quebrar a Portillo y bendita crisis que nos dio cuando inició de la Madrid. Por lo tanto, esas cosas buenas, por así decirlo, de Echeverría se ven eclipsadas por esas cosas malas. Por eso es un personaje polémico y polemizador. Por eso hay que tocarlo con pincitas, pero objetivo. ¿Quién es Luis Echeverría Álvarez? Bueno, es un político representativo de la sepia de políticos autoritarios. Cuando digo autoritarios, en la mejor acepción de la palabra y concepto. Autoritario quiere decir que imponía su autoridad. Era un país también sin equilibrios, era un país donde la prensa estaba mucho más limitada que hoy, es un país donde la politización de la ciudadanía mexicana era mucho menor que hoy, no había organizaciones, no había radios libres como esta, no había centros de estudios, era un país donde el empresariado, con quien chocó Echeverría también, fundamentalmente el empresariado de Nuevo León, no se manifestaba tan arduamente como hoy. Es un país donde la guerra fría, Estados Unidos contra la Unión Soviética entonces, le permitía navegar, como le permitió a Castro en Cuba, a Luis Echeverría entre esos mundos, el mundo de izquierda y el mundo derecha, entre Moscú y Washington. Es un hombre progresista dentro del PRI. No olvidemos también su cercanía con Castro y su cercanía con Salvador Allende, a quien trae a la Ciudad de México y a Guadalajara. Es un hombre que representa un estilo vertical y despiadado de ejercer el poder, no sanguinario como Díaz Ordaz, pero sí era un hombre que sin duda está detrás de decisiones difíciles. Unos le llaman represor, otros asesino, otros más lo llaman hombre de razón de Estado. Ahí, a ver, dices, no tan sanguinario como Díaz Ordaz. Sin embargo, se le achaca que él es a final de cuentas, el responsable de la masacre en Tlatelolco, el 68. Y luego ya él como presidente, el jueves ese de Corpus Christi que le llamaron, ¿no? El halconazo, ¿no? Que también matan a estudiantes, a jóvenes. Entonces, ¿era o no era sanguinario? En Tlatelolco, yo me quedaría con una responsabilidad compartida entre Díaz Ordaz y él y algunos más quizás. Difícil creer que en el 68, con el estilo personal de gobernar de Díaz Ordaz y de la política en México, le jugaron las contras o espaldas al hombre de Puebla, Díaz Ordaz. Pero bueno, digámoslo para simplificar las cosas, que en el 68 fue Díaz Ordaz, Echeverría y algunos otros. Los que están detrás intelectual y materialmente de Tlatelolco. ¿El halconazo? El halconazo 71 ya le toca a Echeverría como presidente, pero evidentemente es el primer responsable. Cuando hablo de que no es tan sanguinario, es un hombre que pega y apertura. Por ejemplo, cuando toma el poder el 69 finales 70, es un hombre que convoca a una nueva generación, es un hombre que consolida la edad legal de 21 a 18, que inició Díaz Ordaz, pero él cuajó. Es un hombre que pare una nueva generación, muchos incluso que habían sido garroteados en Tlatelolco, y el 71 también va a parir una nueva apertura. Es decir, en esos términos es menos sanguinario. No digo que no mandara a golpear, matar, extorsionar. Pregúntale al Excelsior de Julio Scherer. También es un hombre que criticó la libertad de prensa. Bueno, pero también es un presidente representativo de sus tiempos. Me pregunto si era posible que Luis Echeverría pudiera vivir políticamente en estos años del siglo XXI mexicano. Difícilmente. Ahora, es un presidente que cuando digo que es menos sanguinario, es menos cruel. Es un hombre de zanahoria y garrote. Da, y quien acepta se mete al sistema. Infinidad de guerrilleros, opositores, rebeldes, periodistas críticos y voces opositoras y antagónicas acabaron becados, acabaron embajadas, acabaron incorporados al régimen. Muchos no, tuvieron verticalidad, congruencia o dignidad y no lo aceptaron, o tuvieron otro tipo de intereses. Pero era un hombre que daba zanahoria. Cuando no lo aceptabas, daba garrotazos. En cambio, Díaz Ordaz no se tentaba el corazón y no daba zanahorias. Simplemente era así porque yo lo digo. Wow. A ver, Echeverría era un hombre, dicen, cuando era un burócrata, ya inició desde los tiempos de
López Mateo, o desde antes, Ruiz Cortines, me parece, en la Secretaría de Gobernación, ¿no? ¿Con quién inicia? Llega con López Mateos a Gobernación y ahí se va a encontrar con Díaz Ordaz, que es el titular. Ok, un hombre callado, muy silencioso, que acataba todas las órdenes sin ningún tipo de cuestionamiento, ni, ¿no? Y decide entonces Díaz Ordaz, dice, bueno, pues este güey aquí a toda madre lo mangoneo y como que no tiene decisión propia. Y resulta que inmediatamente ya en campaña se vuelve un parlachín y dicen, bueno, yo lo que he leído, he escuchado de comentarios de algunos analistas o historiadores, que en ese momento se arrepiente Díaz Ordaz, pero ya era muy complicado hacer el cambio, o imagínate pensar desde entonces lo que pasó con Colosio el 94. Bueno, se queda. Y dice, porque alguna vez lo declaró Díaz Ordaz, que se veía al espejo cada día y se repetía que era un gran pendejo por haber dejado a Echeverría. ¿Qué tanto hay de cierto en esto? El mismo Echeverría lo aseguró en una entrevista que tú puedes encontrar en YouTube. Ahí dice que después de destapado jamás volvió a cruzar palabra con Díaz Ordaz. Y ahí mismo dice que él se enteró, socarronamente se ríe Echeverría, de que efectivamente esa anécdota es cierta. Siempre se lamentó Díaz Ordaz de haberle ungido sucesor. Ahora, qué interesante, fíjate lo siguiente. Es evidente que ese Echeverría que tú mencionas, te quedas corto, ¿no? No era un hombre de mutis, era un servil. Era un hombre callado como momia, sí, tirando abyecto, verdaderamente con mentalidad ratonera ante el presidente Díaz Ordaz, pero era su juego y estrategia, halagar, abyecta, melosa y hasta excesivamente al presidente, y parece que le funcionó. Ahora, vayamos al fondo de las cosas. No, ¿cómo que parece ser? Pues bueno, está claro que le funcionó, ¿no? Para allá voy. Si esa forma de ser tan entregada, tan acrítica, tan falta de decoro, dignidad, le entregó la presidencia, creo que simplificamos las cosas. En el fondo, ¿qué lo hizo presidente Echeverría? Se le cayeron las piezas a Díaz Ordaz y Tlatelolco precipitó la sucesión presidencial. Por ejemplo, Tlatelolco mató las posibilidades de Alfonso Coronel Rosal, que era militar, licenciado y jefe o regente de la Ciudad de México. Mató a Martínez Manatú porque Díaz Ordaz se molestó que Martínez Manatú tuviera contacto con esa juventud crítica y exigente, y Díaz Ordaz dijo, bueno, si él quiere estar con mis enemigos, que mis enemigos lo hagan presidente de la República. Eso lo cita Enrique Krause en la presidencia imperial. Segundo, ¿qué le da a Echeverría la presidencia? Uno, el descarte. Al primero que sondeó, y lo cita un hijo de Reyes Heroles, Federico, en un libro, es a Reyes Heroles de Tuxpan. Nomás que Reyes Heroles, muy sincero, le dijo, presidente no puedo ser, porque soy hijo de padres españoles. Y en ese entonces no se había reformado la Constitución hasta Salinas, y así llegó Fox. Así. ¿Qué le da a Echeverría la candidatura? Esos descartes que detona Tlatelolco. Y evidentemente esa forma tan callada, entregada y casi esclavo de ser de Díaz Ordaz, lo hizo presidente. Si hubiera sido rebelde, retador y provocador, o con más libertad, seguro que Díaz Ordaz no lo escoge. En esos tiempos el presidente puede escoger a cualquiera, un gobernador, un secretario, un embajador. Tan es así que años después Echeverría hace su amigo Pepe Portillo, José López Portillo, lo saca de su despacho de abogados, lo mete a la Comisión Federal de Electricidad, luego lo mete a Hacienda y luego lo hace presidente de la República. Nadie respingó. Y en el libro de Krause, ahí se lo pregunta Krause Echeverría. ¿Hubiera habido problemas si usted destapa a otro? Ningún problema. La presidencia imperial tenía en esos años controlado todo. Pero creo que lo que hay que retomar de una cuenta, Alonso, tu mejores opiniones y preguntas, es el legado y el estilo de Echeverría. Eso es lo que, sí. ¿Qué hereda Echeverría? Hereda instituciones, hereda un estilo, hereda crisis económica, hereda represión, hereda un estigma. Es la bestia negra Echeverría. Quizás bien ganado, pero deja él, ¿no? Hereda a López Portillo. Hereda como legado. Porque el país como económicamente estaba muy bien cuando lo reciben, ¿no? Hablo que hereda a la historia. Okay. ¿Qué le hereda a López Portillo? Un país quebrado, que pasa de 6,000 millones de pesos de deuda o de dólares a 19,000, devalúa la moneda por primera vez de Ruiz Cortines y simple y sencillamente le deja un país con pincitas. Pero quizás fueron los costos de tantas chambas, de tanta burocracia, de tantos fideicomisos, de tantas secretarías, de tanta inversión, de tantas becas, de tantos viajes, que hizo probablemente irresponsable de una disciplina fiscal el presidente Echeverría. Pero eran los tiempos donde el presidente daba chamba, daba perdones, daba procesos, daba absoluciones, daba exoneraciones fiscales, daba.
Hoy estamos en otros tiempos. De tal manera que hay que entender los tiempos para entender al personaje. ¿Qué hereda o qué lega para la posteridad? Bueno, un hombre que se le ha difundido poco su obra, todo lo que enumeramos entre otras cosas, y se le ha difundido mucho sus anatemas, sus pecados. ¿Qué obras, por ejemplo? Lo que nombramos, invirtió infinidad de tecnológicos, creó el CONACYT, repartió la tierra, le dio a México presencia internacional con el tercer mundo, aspiró ilusamente a la OEA. Pero etcétera. una repartición de tierra muy así, sin ninguna planeación, ninguna estatal, a lo bestia. Pues no, aquí en el Valle del Yaqui, por ejemplo, repartió tierra donde venía gente del sur que a lo mejor eran vendedores ambulantes que poco o nada sabían de agricultura y pues bueno, le pegaron en la madre, ¿no? Es correcto, pero la tierra se repartió. Echeverría pudo no haber afectado a la tierra. Ahora hay una contralectura. Para los que recibieron la tierra, sean zapateros, sean comerciantes, es decir, sin vocación por la tierra y el campo, la heredaron. Y ahí tienes a una generación de sonorenses que llegaron de Sinaloa y de Jalisco, igual que el cardenismo cuando repartió la tierra en Sonora y el país. A eso iba. Y que aprendieron a ser campesinos. Pero con el cardenismo fue muy diferente la cosa, ¿no? Porque se les dio educación, se les dio asesoría de gente de, no sé cuál era la institución, pues no sé si existía la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y esas cosas, pero se les preparó a esta gente, en su mayoría indígena, ¿no? En el tiempo de Cárdenas estoy hablando, ¿no? En el reparto agrario cardenista se hizo uso y hubo créditos de los solicitantes locales. Para cuando Echeverría, que admiraba a Lázaro Cárdenas, es muy importante por aquello de la psicología política, reparte la tierra del 76, en el caso concreto de Sonora, ya no eran tanto los solicitantes que trabajaban para los grandes latifundistas del Valle del Yaqui, por eso trajeron mucha gente en los repartos agrarios grandes y chicos del país de otros lados. Siempre hubo de Cárdenas a Echeverría bancos refaccionarios, ban rural, crédito y capacidad de tecnología, pero se agotó un modelo que se inclinaba más al mercado de autoconsumo y producción y no hacia el cooperativismo o el ejidalismo colectivo o de parcela individual. A lo que voy, con Echeverría se repartió la tierra y se hizo el esfuerzo de refaccionarla y de asesorarlo. Igual con Cárdenas. El problema es que cuando tú repartes la tierra que está produciendo, tienes que apostarle por una curva de aprendizaje de los nuevos campesinos, que ahora tienen que convertirse en agricultores, que no es lo mismo, y entonces declina un poco lo que es la producción cerealera y de granos y de legumbrera y de lo que se siembre. Eso pasó y detonó la aparición en Sonora, cuando menos, del nuevo PAN, por el ramalazo de reparto agrario de Echeverría 76 en el sur del estado, y en Sinaloa nació el PAN del Maquío, nació el PAN, o ellos se incorporaron al PAN del Pelón Rosas, de Castelo y demás, que era un PAN dormido, apostólico o doctrinario, y se convirtió en un PAN actuante en los 80s, que a la larga van a la presidencia del 2000 con Fox. Son consecuencias o costos del progresismo. A final de cuentas, Echeverría es una persona complicada porque tiene mucho en abono o haber y tiene mucho en sus pasivos o deberes. Ahora, mito, realidad, porque el otro vez te escuchaba la clave que tenía de la CIA, como agente de la CIA. Era un agente de la CIA, sí cooperaba con eso, Te voy a dar una interpretación porque personal. Él se vendió al mundo como de izquierda, ¿no? Incluso recibió a los chilenos, ¿no? De exiliados, de allá cuando llega la dictadura de Pinochet, el golpe de Estado a Salvador Allende. Y se vende al mundo él como un representante de la izquierda, y luego esto que forma el tercer mundo, porque había dos mundos: el primer mundo, el capitalista acá en Estados Unidos; el segundo mundo, el comunismo, y decía, bueno, nosotros los países en vías de desarrollo somos el tercer mundo. Entonces era una tercera vía, pues el que y él mismo se erige como el líder, ¿no? De todo esto, pero bueno, ahí están, hay libros, se han escrito ríos de tinta sobre esto, comentarios, en que era un agente encubierto de la CIA. Te voy a dar mi punto de vista. Yo no dudo que hayan tenido líneas de trabajo con la CIA. Todo secretario de Gobernación lo fue Díaz Ordaz con López Mateos, lo fue Echeverría con Díaz Ordaz. Y todo hombre de política interna en América Latina, por no decir en el mundo, de una u otra manera es el encargado de la gobernabilidad y por lo tanto tiene que tener línea de trabajo con la CIA norteamericana y su equivalente en esa Guerra Fría soviética. A lo que voy, con el dinero que ganan, con el dinero que disponen, con los caudales sujetos a no comprobación, suena un poco complicado que acepten cheques en dólares simple y sencillamente por ser orejas o voceros de la CIA. Yo digo que sí había comunicación. Me cuesta trabajo creer que eran simplemente empleados
de la CIA. Yo creo que hay ahí un misterio por resolver. De ser así, salieron más chafa de lo que todo el mundo creía y evidentemente estuvieron al servicio de nómina norteamericana. Pero yo creo que López Mateos, Díaz Ordaz, Javier Vacía Barragán, que también se cita, y Echeverría y muchos más, yo creo que fueron pivotes o fuentes de la CIA en México. Me resisto a creer porque no tenían necesidad económica, eran inmensamente ricos y salieron inmensamente ricos después, que aceptaran por unos dólares, por muchos que sean, por un unos compromiso dólares. económico. Pero sí, estar bien. Aquí es juego de poder. Eso es lo importante. Me quedo con esa lectura, de que eran fuentes, no tanto empleados de la CIA. No, claro. Ahora, para finalizar, Benjamín, la crónica de una infamia, este libro, ¿no? Que refiere, ¿quién lo escribió? Jesús Blancornelas. Blancornelas. Fundador de Z en Tijuana. Sí. Que trata el crecimiento de Biebres y la caída de Biebres por el dedo de Echeverría. Sí. A ver qué sucede. Sí, realmente fue porque se adelantó y destapó. Era el nene consentido. De hecho, tenía que 33 años cuando llega a la gubernatura Biebres, ¿no? José Armando Biebres. Y Carlos Armando Biebres. Sí. Y además dicen que aquí había un, ¿cómo les decían antes a los santos? Centros nocturnos, y que ahí se le va arriba de las mesas bailando, de gobernador el señor, ¿no? Bueno, le gustaba mucho pues la vida nocturna a Carlos Armando Biebres, y bueno, viene una caída estrepitosa y es defenestrado como lo fue por el mismo poder presidencial. El mismo poder presidencial de Echeverría lo erige y lo derrumba. Fue por el destape que hace que se adelanta, bueno, no destape, más bien el declarar su apoyo a Moya Palencia. Mira, yo tengo esta opinión, y yo lo platiqué con Carlos Armando Biebres, el exgobernador que en paz descanse, y él me confirmó algunas cosas. La opinión de Biebres, más la opinión de terceros y conocedores de ese momento histórico, me llevan a compartir contigo lo siguiente, y mi opinión personal. Lo hizo Echeverría y lo deshizo Echeverría. Así es. Carlos Armando Biebres y Muñoz Ledo eran fundamentalmente, y Bremer, que después va a ser embajador de México en Moscú, van a ser los chicos consentidos de Echeverría. En esa generación que Echeverría va a parir como respuesta a la cerrazón del sistema que el 68 y el 71 exigían. Es decir, pegó pero abrió. Lo hizo con una consigna, que fuera un gobernador revolucionario, progresista, como era Echeverría, y esperaba que fueran sus amigos en las gobernaturas. El desempeño de Biebres es diferente a los motivos que tuvo Echeverría para destaparlo. Está más o menos estudiado que Biebres se inclinó a los grupos de poder sonorenses, descuidó las líneas ideológicas de Echeverría, se alejó del campesinado, se entregó a cierta frivolidad y acabó bañado en el oropel que es de lo que de la oligarquía sonorense. Ahí, ¿no? Echeverría. Ahí se empezó a fraguar el desencanto de Echeverría y se vino el detonante, que era la sucesión tan adelantada que Moya Palencia inició, secretario de Gobernación de Echeverría, asumiéndose ya el favorito, y que Moya capitaneaba a nivel nacional hablando a los gobernadores. Echeverría podía perdonar todo, menos que se lo brincaran, y mucho menos un hijo de él hecho gobernador de Sonora llamado Carlos Armando Biebres. Ahí se escrituró la caída. Bien. Para finalizar, bueno, a mí me parece muy trasnochada lo que la oposición quiere inocular en el pensamiento colectivo, ¿no? del ciudadano mexicano, en que López Obrador es igual al echeverrismo, ¿no? Es muy parecido su estilo de gobierno de Echeverría. ¿Tú lo ves así o qué opinas de esto? Yo creo que ambos se mimetizan en algunas cosas. Por ejemplo, el presidente Echeverría era populista y creo que el presidente Obrador también. Bueno, pero eso no es un pecado. No, claro. Es una orientación y un sesgo ideológico. Estar con los de abajo y son mayoría, el populismo. Yo creo que no es comprable esa hipótesis porque ni Echeverría pudiera gobernar como lo hizo en estos años, ni Obrador pudo haber sido presidente en esos 70s. No, lo hubieran matado. Es un país donde hay libertad de crítica. Es un país donde hay partidos de oposición.
Es un país donde ya no hay guerra fría y hoy el mundo está mucho más concentrado en Washington, aunque se está generando una nueva realidad internacional. Es un mundo donde el empresariado hoy contesta, hace partidos, despliega, boicotea, toma puentes, tiene apoyo internacional. Es una sociedad más informada y participativa. Es un ejército menos entregado. Es simple y sencillamente un país diferente. Yo creo que las líneas de trabajo de Echeverría eran más verticales. Obrador da más juego, es más horizontal. Ahora, todo presidente de la República, sea de izquierda, centro, derecha, tiene que ejercer el poder. Y ahí tienes que pagar los costos de ejercer el poder. Y los rasgos personales también son muy distintos. O sea, Echeverría, un represor, como dices tú, bueno, daba zanahoria, pero era sumamente también represor. Y, vamos a decir, asesino. Eso no se puede decir de Obrador. Y exactamente. Aquí no puedes hablar de esto, claro, de López Obrador. Ay, el presidente autoritario está matando la democracia. Lo pueden decir, cabrón. ¿En qué autoritarismo dices, tengo un presidente autoritario? Eso no cabe para Obrador. Sí, totalmente. Pero la pregunta es, eran otros tiempos. Yo, claro. Pudo haber gobernado la presidencia de la República Echeverría con el estilo, la generosidad política, la horizontalidad y hasta cierto punto la magnanimidad de Obrador. No lo sé. Quizás en ese México de los 70 se requería un verdadero reptil político. Bien, pues muchas gracias. Gracias, Benjamín. Gracias, excelente, como siempre, una ilustración. Bien, ya se nos fue casi media hora, cabrón. Lo que es una buena plática, ¿no? Como siempre. Bueno, pues te agradecemos. Gracias, un saludo. Benjamín, y pronto esperamos tenerte por acá con temas. Digo, es claro que no podemos a lo mejor lo que es lo que analizabas aquí cuando venías por obvias razones. Eres un funcionario ahora público, pero este tipo de temas los puedes... Pero si invitas al Contralor a tocar temas de Contralor, el Contralor viene. Exactamente. Vamos ya viniste como Contralor. Vamos a seguir ahí con y ahorita hay que aprovechar que están en un bueno, no hay sesión ordinaria, sí, pues no, están en semi receso permanente. Muy bien. Permanente. Bueno, muchas gracias, Benjamín. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Ya está listo acá, está con nosotros Rogelio Cota, dirigente municipal de Movimiento Ciudadano en Hermosillo.